De ser el chico rebelde más amado de Hollywood a convertirse en un paria del sistema, para luego regresar a la cima como un sobreviviente. La historia de Johnny Depp no es solo una biografía, es una montaña rusa de excesos, juicios televisados que paralizaron al mundo y una lealtad de sus fans que desafió a la industria entera. ¿Cómo logró sobrevivir a la cancelación total y volver a brillar? Bienvenidos. Hoy vamos a desentrañar la vida de uno de los actores más icónicos y camaleónicos de nuestra era. Desde sus inicios como el ídolo adolescente que originalmente quería ser músico, hasta transformarse en el antihéroe favorito de toda una generación. Prepárense, porque la vida de Johnny Depp es mucho más extraña, oscura y fascinante que cualquiera de sus películas. Esta es su historia. Los años formativos y la búsqueda de identidad. El origen, un niño errante en busca de un compás. Para entender a Johnny Depp, no podemos empezar en un set de filmación. Debemos empezar en Owensboro, Kentucky, en 1963. John Christopher Depp II nació en un hogar que estaba lejos de la estabilidad que a menudo asociamos con las estrellas. Su infancia fue un mosaico de mudanzas. Antes de cumplir los 15 años, Johnny ya había vivido en más de 20 lugares distintos. Este nomadismo constante, lejos de darle raíces, le otorgó una cualidad que definiría toda su carrera actoral: la capacidad de adaptación, de camuflarse, de no pertenecer nunca a un solo lugar. A los 7 años, la familia se instaló en Florida, un estado de clima sofocante que contrastaba con la frialdad emocional que empezaba a rodear a la familia tras el divorcio de sus padres. Fue en este aislamiento, donde la música se convirtió en su refugio y, posiblemente, en su primera gran obsesión. A diferencia de otros actores que desde niños buscaban el brillo de los focos, Johnny Depp quería ser una estrella de rock. Recibió una guitarra a los 12 años y, con ella, encontró una voz que no podía expresar de otra manera. La música le enseñó sobre el ritmo, la improvisación y la rebeldía, tres pilares que más tarde trasladaría a sus interpretaciones. El salto al vacío, de la música a la actuación por necesidad. La vida de un músico en los años 80 era tan precaria como romántica. Johnny dejó la escuela, se casó joven con Lori Ann Allison y se mudó a Los Ángeles con su banda, The Kids. Intentaron triunfar, vivieron en la miseria y, como suele pasar en las historias de Hollywood, la banda se disolvió antes de alcanzar el éxito masivo. Fue su entonces esposa, Lori, quien le presentó a un joven actor llamado Nicolas Cage. Cage, con una intuición asombrosa, vio algo en ese músico taciturno y desaliñado, le sugirió que probara con la actuación. Depp, que en ese momento solo veía la actuación como una forma de pagar el alquiler mientras seguía con su música, aceptó casi con desgana. Su primera aparición en pantalla fue en A Nightmare on Elm Street 1. No buscó el papel, no estudió las líneas con una ambición desmedida, simplemente estaba ahí, en el lugar correcto, con el rostro adecuado. Pero lo que comenzó como un trabajo para sobrevivir se transformó rápidamente en algo más. La cámara amaba su ambigüedad. Johnny no actuaba como los actores de método tradicionales, él habitaba los espacios entre las líneas de diálogo. Su paso por 21 Jump Street poco después lo catapultó a la fama, convirtiéndolo en un ídolo adolescente contra su propia voluntad. Fue aquí donde empezó a gestarse la gran tensión de su vida, el conflicto entre la imagen que el público exigía de él y la persona que realmente quería ser. El éxito mediático de la serie le proporcionó el dinero y la plataforma, pero le generó una aversión profunda hacia el sistema de fábrica de estrellas de Hollywood. La búsqueda del antihéroe y el encuentro con el espejo. El punto de inflexión llegó cuando decidió romper con el molde del chico bonito de televisión. Aquí comienza la fase que definiría su legado, la búsqueda de lo extraño, de lo incompleto, de lo marginal. Fue en este proceso donde se cruzó con Tim Burton. Edward Scissorhands no fue solo una película para Depp, fue un autorretrato. Al interpretar a ese joven con cuchillas en lugar de manos, Johnny demostró que no tenía miedo a la fealdad, a la incomodidad o a la vulnerabilidad extrema. Mientras sus contemporáneos buscaban papeles de héroes convencionales en grandes éxitos de taquilla, Depp se sumergía en las profundidades de la psique humana. Esta elección no era caprichosa, era una declaración de principios. Él no quería ser el protagonista de una historia común, él quería ser la grieta en la pared por la que entra la luz. Cada personaje que siguió, desde Ed Wood hasta Ichabod Crane, fue una pieza de un rompecabezas personal sobre la identidad. En esta época, Johnny se consolidó como un actor que no se escondía detrás de un personaje, sino que se diluía en él. Era un camaleón, sí, pero un camaleón que siempre elegía los colores más oscuros, los más inusuales.
Esta decisión lo aisló de las estructuras tradicionales de poder en Hollywood y lo acercó, peligrosamente, a una vida donde la línea entre la realidad y la ficción empezaba a volverse borrosa. La cumbre, el exceso y el abismo. El fenómeno Jack Sparrow, la reinvención del blockbuster. Con el cambio de milenio, la carrera de Johnny Depp dio un giro que ni siquiera él habría podido predecir. Tras años de ser el actor de culto que evitaba los grandes estudios, aceptó un proyecto que, en teoría, tenía todas las papeletas para ser un desastre, una película de piratas basada en una atracción de Disney. Pero Depp, fiel a su naturaleza disruptiva, no interpretó a un pirata genérico. Se encerró a estudiar los movimientos de Kate Richards y la extravagancia de los dibujos animados clásicos, creando a Jack Sparrow. El resultado fue un fenómeno global sin precedentes. Jack Sparrow no solo fue un personaje, fue un icono cultural que le devolvió a Depp el poder absoluto en Hollywood. De repente, el actor que siempre había huido de la luz pública se convirtió en la cara más reconocible del planeta. Con este éxito, la percepción sobre él cambió radicalmente. Ya no era solo el actor talentoso y excéntrico de las películas independientes, ahora era una estrella de taquilla capaz de mover miles de millones. Sin embargo, esta inmensa visibilidad trajo consigo una presión corrosiva. La fama a esa escala no es simplemente un aumento de estatus, es una erosión constante de la intimidad. Johnny, que siempre había utilizado sus personajes como una máscara para proteger su vulnerabilidad, se vio ahora en un escaparate donde el mundo entero exigía ver lo que había detrás. La era de los excesos, la vida como una película de rock and roll. Con la fortuna y el reconocimiento mundial llegaron los años de la desenfrenada opulencia. Depp comenzó a vivir con la misma intensidad que sus personajes. Compró islas privadas, castillos en Francia, una flota de vehículos de colección y se rodeó de una corte de amigos y asistentes que, a menudo, facilitaban sus impulsos más erráticos. Durante esta época, la línea entre el Johnny Depp artista y el Johnny Depp estrella de rock desapareció por completo. Se convirtió en un habitual de las portadas de los tabloides, no por su trabajo, sino por su vida privada, sus relaciones mediáticas y sus cambios de humor. Es crucial entender que este periodo no fue una simple etapa de hedonismo vacacional. Para un hombre con una historia de inestabilidad infantil, la acumulación de posesiones y el control excesivo sobre su entorno fueron mecanismos de defensa. Intentaba comprar la seguridad que nunca tuvo de niño. Pero, irónicamente, cuantos más muros construía alrededor de su vida, más vulnerable se volvía. El exceso se convirtió en su nuevo aislamiento. Las fiestas, el gasto desmedido y el consumo empezaron a empañar el brillo de su talento. Sus elecciones profesionales se volvieron menos arriesgadas. Comenzó a depender de una fórmula que él mismo había creado, perdiendo esa chispa de novedad que antes lo definía. Hollywood, que siempre está listo para devorar a sus favoritos cuando dejan de ser rentables o se vuelven demasiado complicados, empezó a observar las grietas con una mezcla de curiosidad y desprecio. El descenso al abismo, cuando la realidad supera a la ficción. La tragedia de Johnny Depp es que, durante sus años de mayor éxito comercial, fue perdiendo gradualmente la conexión con la realidad que lo anclaba. Sus relaciones personales se volvieron tormentosas y públicas. El matrimonio, la separación y, finalmente, las batallas legales que se transmitieron en vivo para todo el mundo fueron el punto culminante de un declive que se gestaba en las sombras. Lo que antes era visto como excentricidad encantadora, fue reetiquetado por la opinión pública como comportamiento errático y destructivo. El juicio, que dejó al mundo entero atónito durante semanas, no solo fue una disputa legal, fue un juicio moral sobre la vida entera de Depp. En ese estrado, la máscara finalmente cayó. El público no vio al pirata ni al joven manos de tijera, vio a un hombre roto, cansado, tratando de articular su verdad en un entorno que lo había sentenciado antes de que él pudiera hablar. Fue un momento brutal de honestidad forzada. El mundo, habituado a ver a las estrellas como seres inalcanzables, se encontró de frente con la miseria, las adicciones y las heridas de una persona real. Para Depp, ese fue su punto más bajo, el momento en que perdió su contrato, su prestigio en la industria y el respeto de gran parte de la crítica. Parecía que la historia de Johnny Depp terminaría como la de tantas otras estrellas que fueron consumidas por el sistema, un final triste, plagado de sombras, y con la industria dándole la espalda definitivamente. Pero lo que Hollywood olvidó es que el hombre que había interpretado a los marginados toda su vida sabía mejor que nadie cómo sobrevivir en las ruinas. El juicio final, un espejo para la opinión pública. El proceso legal que ocupó las pantallas de millones de personas en 2022 no fue solo un litigio por difamación,
fue el fenómeno cultural más divisivo del siglo XXI en lo que respecta a la industria del entretenimiento. Durante semanas, la audiencia global se convirtió en juez y jurado, analizando cada gesto, cada mirada y cada palabra de Johnny Depp. Para la industria cinematográfica, el actor era ya una causa perdida. Los grandes estudios le habían retirado el respaldo, cancelando proyectos y cerrando puertas. Depp, el hombre que una vez fue el rey de la taquilla, se encontraba en un estado de paria corporativo, visto por muchos como un vestigio de una era pasada y un símbolo de todo lo que la nueva cultura de Hollywood repudiaba. Sin embargo, en medio del ruido ensordecedor de los medios y las redes sociales, ocurrió algo que nadie en los pasillos de poder de Los Ángeles pudo predecir. La audiencia, lejos de dejarse llevar únicamente por los titulares, comenzó a profundizar en los testimonios. Se produjo una movilización digital orgánica, un ejército de seguidores que, más allá de la defensa de un actor, se sintieron identificados con la narrativa de un hombre que, habiendo caído en el abismo de sus propias adicciones y errores, luchaba por recuperar la propiedad de su historia. Este apoyo no fue solo un fenómeno de fans, fue una validación pública. Cuando el veredicto llegó, el resultado no solo fue una victoria legal, sino una rehabilitación simbólica que le devolvió a Depp algo que ningún contrato podía comprar, su reputación. El resurgimiento, la elegancia de volver a empezar. Tras la tormenta, el regreso de Johnny Depp no fue una entrada triunfal por la puerta grande de los grandes estudios, sino un retorno a la esencia. Reapareció en el Festival de Cannes, no con la parafernalia de una estrella de blockbuster, sino con la dignidad de un artista que ha sobrevivido a un naufragio. Fue un momento de ovación que resonó en todo el mundo. No era el aplauso para un producto comercial, era el reconocimiento a un superviviente. Depp entendió, después de años de excesos y ceguera, que su redención no estaba en el dinero o en las grandes producciones, sino en el arte mismo. Se volcó en su música con los Hollywood Vampires y en su pintura, redescubriendo el placer de la creación sin la presión de la taquilla o las expectativas ajenas. Este periodo de introspección fue vital. El Johnny Depp que vemos hoy es un hombre que ha aprendido a filtrar las voces. Ya no intenta complacer a un sistema que trató de borrarlo, ahora camina a su propio ritmo. Este resurgimiento es mucho más interesante que su época dorada porque está cimentado en la vulnerabilidad. No es el regreso de una máquina de hacer dinero, es el retorno de un hombre que ha aceptado sus cicatrices como parte de su narrativa. Hollywood, siempre pragmático, empezó a mirar de reojo como el público lo reclamaba. La industria, que suele ser la última en perdonar, empezó a entender que la cancelación de Depp había sido prematura y, sobre todo, una mala decisión comercial. El legado, el antihéroe que venció al sistema. La historia de Johnny Depp es, fundamentalmente, la historia de una paradoja. Un hombre que odiaba la fama se convirtió en el rostro de la fama absoluta. Un hombre que buscaba la oscuridad se convirtió en la luz de los focos más brillantes del mundo. Y un hombre que estuvo a punto de perder su legado por sus demonios personales, terminó convirtiéndose en el símbolo de la resiliencia frente a la cultura de la cancelación. El legado de Depp no está solo en la galería de personajes que nos regaló, desde el sombrerero loco hasta el pirata que cambió el cine de aventuras, sino en el precedente que dejó su propio conflicto vital. Él demostró que el público tiene una memoria más humana que las corporaciones. Mientras los estudios se preocupan por la imagen pulcra y los riesgos calculados, el espectador busca la humanidad, incluso cuando ésta es defectuosa. Johnny Depp siempre fue, tanto en la pantalla como fuera de ella, un ser humano complejo, con más sombras de las que el público quería aceptar, pero con una autenticidad que el tiempo terminó por vindicar. Al final de este largo camino, lo que queda no es la biografía de una estrella de cine, sino el testimonio de un hombre que se negó a ser un producto. Su viaje termina no donde empezó, en la búsqueda de la música o la gloria, sino en la aceptación de quien es realmente. Alguien que puede ser, al mismo tiempo, el más amado y el más incomprendido. La vida de Johnny Depp, en última instancia, es la prueba de que, en el gran teatro de la vida, las actuaciones más memorables no son las que ocurren bajo la dirección de un estudio, sino las que ocurren cuando nos vemos obligados a actuar como nosotros mismos cuando nadie más cree en nosotros. Depp venció no porque ganara el juicio, sino porque aprendió a vivir sin la aprobación de quienes le pedían que fuera alguien que nunca quiso ser. Su historia es la de un pirata que, tras perder su barco y su bandera, descubrió que él mismo era, y siempre había sido, su propio destino. Y así, entre pinceles, guitarras y el silencio de una nueva calma, Johnny Depp ha cerrado el círculo de una de las vidas más fascinantes de nuestra era, recordándonos que, mientras haya voluntad para levantarse, el final de la película siempre puede ser reescrito. Si esta historia de luces y sombras te ha dejado pensando,
No olvides suscribirte y activar la campanita. En este canal exploramos la vida detrás de los íconos que marcaron una generación. Déjame en los comentarios, ¿crees que el regreso de Johnny Depp es su mejor papel? Nos vemos en el próximo video.